Bienvenidos a Guerreros y Leyendas. Donde nos sumergimos en las historias fascinantes Y a veces terribles. de la historia militar, Hoy vamos a explorar las Waffen-SS. enfocándonos en 3 divisiones de élite. Leibstandarte SS Adolf Hitler Das Reich y Totenkopf, no se trata solo de narrar batallas sino de comprender qué hizo a estas unidades tan letales, y controvertidas, de su formación y entrenamiento, hasta su ideología. y su papel en los crímenes de guerra. Vamos a analizarlo todo. Lo interesante es que estas divisiones no nacieron como unidades de élite Evolucionaron, a lo largo de la guerra. ondeadas por sus experiencias, Sí, pues, por la ideología nazi. claro. Empecemos con la Leibstandarte SS Adolf Hitler. LSS. Comenzaron en 1923 como la guardia personal de Hitler, ¿verdad? Exacto. Inicialmente eran 120 hombres Ah, seleccionados por su lealtad. su físico imponente. Y por supuesto su pureza racial según los estándares nazis. Mm. Pero su rol no se limitaría a proteger a Hitler. Entonces, ¿cómo evolucionaron de guardaespaldas a una unidad de combate de élite? Primero pasaron de ser una unidad de infantería a una unidad motorizada. Participando en la ocupación de Renania La anexión de Austria. y los Sudetes. Estos eventos, aunque no fueron combates reales, les dieron experiencia en maniobras y logística. Y luego llegó su bautismo de fuego en Polonia en 1939. Correcto. En Polonia, la LSA demostró su eficacia en la Blitzkrieg, la guerra relámpago alemana, Su velocidad y agresividad los convirtieron en una punta de lanza rompiendo las líneas enemigas. y sembrando el caos. Exactamente. ¿Podrías explicar un poco más sobre la Blitzkrieg para nuestros oyentes? Claro. Muchos la conocen de nombre. Ah, Pero ¿cómo funcionaba en la práctica? la Blitzkrieg se basaba en la coordinación de tanques de infantería motorizada y apoyo aéreo cercano, El objetivo era penetrar las defensas enemigas con rapidez aislar unidades. y destruirlas. La LSA, con su movilidad y entrenamiento, se adaptó perfectamente a esta estrategia. Y esa experiencia en Polonia le serviría para la invasión de Francia en 1940. En Francia, la LSA volvió a destacarse, Su avance relámpago por Holanda y Bélgica recorriendo 215 kilómetros en un solo día. desconcertó por completo al enemigo. Sí. Impresionante. ¿Y qué papel jugaron en la estrategia general de la invasión? Actuaron como una especie de señuelo. Su rápido avance atrajo a las fuerzas aliadas hacia Bélgica. Mientras las divisiones Panzer alemanas La verdadera fuerza de ataque. se colaban por las Ardenas. Una maniobra brillante. ¿Y después de Francia, a dónde fueron enviados? Al frente oriental, a la Operación Barbarossa. La invasión de la Unión Soviética en 1941. Y aquí la ESA se enfrentó a un enemigo muy diferente. Totalmente. ¿En qué sentido? El Ejército Rojo era numéricamente superior, estaba mejor preparado para el invierno ruso. Y lo más importante. Luchaba con una ferocidad que sorprendió a los alemanes. La SSA sufrió muchísimas bajas en los primeros meses de la campaña. ¿Y eso afectó su moral o su eficacia en combate? Sin duda. La brutalidad del frente oriental, las bajas masivas y las condiciones extremas desgastaron a la LSA. Aunque siguieron siendo una unidad formidable. Ya no era la fuerza imparable que había sido en Polonia y Francia. ¿Ya? A pesar de las dificultades en el frente oriental, la LSA siguió siendo una pieza clave en la maquinaria de guerra nazi. Participaron en batallas cruciales como Kharkov, y Kursk, donde se enfrentaron. algunos de los combates de tanques más grandes de la Sí. historia. Exactamente. Mencionaste Kursk. Ahí es donde entra en escena Michael Whitman, ¿verdad? Ajá. Se ha convertido en una figura casi legendaria en la historia de los blindados. Exacto. Whitman, al mando de un tanque Tiger, logró destruir un gran número de tanques soviéticos en la batalla de Kursk. Su habilidad táctica y audacia lo convirtieron en un héroe para la propaganda nazi. Por supuesto. ¿Y qué hay de cierto en la leyenda de Whitman? ¿Era realmente tan habilidoso como se dice? Whitman era sin duda un comandante de tanque talentoso y valiente. Pero su éxito en Kursk también se debió en parte a la superioridad del Tiger frente a los tanques soviéticos de la época. El Tiger era una máquina formidable, con un blindaje grueso y un cañón potente. ¿Podrías contarnos un poco más sobre el Tiger? Para los que no somos expertos en tanques, ¿qué lo hacía tan especial? El Tigerin era el tanque pesado más avanzado de su época. Su cañón de 88 milímetros podía penetrar el blindaje de cualquier tanque aliado o soviético a largas distancias, y su blindaje frontal era casi impenetrable para la mayoría de los cañones antitanque. En Kursk, los Tiger alemanes causaron estragos en las formaciones de tanques soviéticos. Pero a pesar de la superioridad del Tiger, la batalla de Kursk fue una derrota estratégica para Alemania. Kursk marcó un punto de inflexión en la guerra.
A partir de ese momento, la iniciativa pasó definitivamente a manos del Ejército Rojo. La Le Corsa, a pesar de su valentía y habilidad, no pudo detener el avance soviético. No. Y después de Kursk, ¿cuál fue el destino de la Lesa? Lucharon en diversos frentes. Italia, Francia, Hungría. Lillomer. Siempre la vanguardia, siempre los puntos más calientes de la guerra. Exacto. Hasta su rendición final en mayo de 1945. Correcto. La LSSA, al igual que el resto del ejército alemán, se vio obligada a capitular ante el avance implacable de los aliados. La Leibstandarte SS Adolf Hitler, una unidad de élite forjada en el fanatismo nazi con un historial de victorias, derrotas y también de crímenes de guerra. Una historia fascinante y terrible a la vez. Exacto. Y ahora pasemos a otra de las divisiones que mencionaste al principio, Das Reich. Das Reich. Otra unidad envuelta en controversia. ¿Cómo se formó esta división? Das Reich nació en 1939 a partir de la fusión de 3 regimientos de las SS. Germania Der Führer. y Deutschland. Desde su formación demostró ser una unidad tenaz y agresiva, participando en la invasión de Polonia y la campaña de Francia. Y en la campaña de Francia protagonizaron una acción bastante audaz, la toma de Belgrado por un pequeño grupo de hombres liderados por Fritz Klingenberg. Sí, la toma de Belgrado fue un golpe de mano audaz. Klingenberg, con solo 6 hombres, Logró engañar a las defensas yugoslavas y tomar el control de la capital. Increíble. Era este tipo de acciones arriesgadas algo común en Das Reich. Reflejaba su doctrina o la personalidad de sus líderes. Es difícil generalizar. Si bien Das Reich se caracterizó por su agresividad y audacia, la toma de Belgrado fue un caso excepcional, Una combinación de suerte. de audacia y un enemigo poco preparado. Y después de la campaña en los Balcanes, Das Reich fue enviada al frente oriental, ¿verdad? Correcto. Participaron en la Operación Barbarroja luchando batallas como Yelnya-Smolensk y la ofensiva hacia Moscú. ¿Cómo se comparó su desempeño en el frente oriental con el de la LSS? Al igual que la SS Reich sufrió grandes bajas en el frente oriental, la ferocidad del ejército rojo, el clima extremo y las enormes distancias pusieron a prueba a la división. Y además de los combates, Das Reich también se vio envuelta en crímenes de guerra durante la ocupación de Francia, ¿verdad? Lamentablemente sí. Participaron en la represión de la resistencia francesa cometiendo atrocidades que mancharon su historial militar. La masacre de Oradour-sur-Glane es un ejemplo terrible de la brutalidad de la guerra. Exacto. Oradour-sur-Glane, un recordatorio de que la guerra no solo se libra en el campo de batalla, sino que también afecta a civiles inocentes. Y a pesar de su brutalidad, Das Reich no pudo evitar la derrota en Normandía. Fueron superados por la superioridad numérica y logística de los aliados. Tras Normandía participaron en la ofensiva de las Ardenas y en la defensa de Alemania luchando hasta el final. Un final que llegó en mayo de 1945 con la rendición de Alemania. Das Reich, una división forjada en el fanatismo nazi con un legado de victorias, derrotas y crímenes de guerra. Una historia que nos recuerda la complejidad de la guerra y la capacidad humana para el bien y el mal. Y nos queda una división por explorar, la Totenkopf. Su mismo nombre, cabeza de muerte, evoca una imagen un poco siniestra. ¿Cuál es la historia detrás de esta unidad? La Totenkopf es quizás la más controvertida de las 3 divisiones que estamos analizando. Se formó en 1939 y, a diferencia del Jaleo Das Reich, sus orígenes no están en el ejército regular o en las formaciones paramilitares del partido nazi. ¿De dónde provenían entonces? La Totenkopf se formó con personal de las SS Totenkopf Verde, las unidades encargadas de la administración de los campos de concentración. Muchos de sus miembros tenían experiencia directa en la represión y el exterminio de judíos y otros grupos considerados enemigos del régimen nazi. Es decir, se incorporó a la maquinaria de guerra a quienes ya estaban implicados en las atrocidades del régimen. Eso nos lleva a una pregunta un poco inquietante. ¿Cómo influyó su origen en su comportamiento en el campo de batalla? Es un tema complejo. Algunos historiadores argumentan que la brutalidad de la Totenkopf en el frente oriental fue una consecuencia directa de su experiencia previa en los campos de concentración. Habían sido adoctrinados en la ideología nazi más radical, estaban acostumbrados a la violencia extrema y veían al enemigo como algo menos que humano. Y hay evidencia de que su comportamiento en combate fue diferente al de otras unidades de la Wehrmacht o incluso de las Waffen-SS. Hay numerosos testimonios y documentos que atestiguan la brutalidad de la Totenkopf. Cometieron masacres de prisioneros de guerra, asesinaron a civiles y se ensañaron con la población local en los territorios ocupados. Su historial de crímenes de guerra es extenso y escalofriante. Un recordatorio de que la guerra saca a relucir lo mejor y lo peor del ser humano. En el caso de la Totenkopf, parece que lo peor se impuso. Y en términos militares, cómo se desempeñaron en combate. A pesar de su reputación de brutalidad, la Totenkopf demostró ser una unidad combativa y eficaz. Su bautismo de fuego fue en la invasión de Francia en 1940, donde lucharon con valentía y ferocidad. Pero fue en el frente oriental donde realmente se forjaron su reputación.
¿Qué los hizo destacar en el frente oriental? Su fanatismo, su disciplina y su entrenamiento despiadado. Los soldados de la Totenkopf estaban convencidos de que luchaban por una causa justa y no temían a la muerte. Estaban dispuestos a sacrificarlo todo por la victoria. Un fanatismo que les llevó a resistir en situaciones extremas como el cerco de Demiansk en 1942. Exacto. En Demiansk, la Totenkopf quedó atrapada por el ejército rojo durante meses. Sufrieron terribles bajas, pero resistieron con una tenacidad increíble, logrando finalmente romper el cerco. Y tras Demiansk, ¿cuál fue su destino? Lucharon en varios frentes. ¿Kharkov? ¿Polonia? Hungría. Siempre la vanguardia, siempre en los puntos más calientes de la guerra, sufrieron grandes bajas, pero nunca se rindieron. Lucharon hasta el final, hasta la derrota final de Alemania en 1945. La Totenkopf, la división de la cabeza de muerte. Una unidad envuelta en la controversia con un historial de brutalidad y crímenes de guerra. Pero también una unidad que demostró valentía y tenacidad en el campo de batalla. Una historia que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la guerra y la capacidad humana para el bien y el mal. Y con esto, hemos explorado las historias de 3 divisiones de élite, de las Waffen-SS, la Leibstandarte-SS, Adolf Hitler, Das Reich y Totenkopf. 3 unidades que representan la dualidad del ser humano capaces de actos de heroísmo y de barbarie. Su legado es complejo y controvertido, y nos recuerda que la historia nunca es blanco o negro, sino que está llena de matices. Un viaje fascinante por la historia militar lleno de detalles y análisis. Esperamos que les haya gustado este episodio de Guerreros y Leyendas. No olviden suscribirse, compartirlo y darle a me gusta. Hasta la próxima.